gracias por asistir y por venir hasta nuestra ciudad, además en un entorno tan maravilloso como el que nos encontramos aquí, precisamente frente al Castillo de Aracena, que es la actuación que el Ayuntamiento de Aracena ha incluido dentro de este proyecto y con la que se viene trabajando desde hace ya más de una década. En ese sentido, pues agradecer especialmente la presencia del resto de socios que participan en este proyecto y que me acompañan en este acto de inauguración. Portanto, nós estamos a falar de edificado, ao Coutinho, no nosso caso concreto, não trabalhamos tanto numa lógica de edificado, mas muito mais numa lógica de promoção do território. Uma lógica de promoção do território ao Coutinho e São Lucar em conjunto. E este Fortours contribuiu positivamente para que Alcotim e São Lucar se aproximasse muito mais. Foi, no fundo, o princípio da realização de um sonho. Nós, outros, conseguimos criar uma coisa. Nós temos vindo até a fazer uma série, uma quantidade de eventos para tentar juntar as duas partes. Como é, exemplo, o Festival do Contrabando, que é conhecido, que unimos as duas margens através de uma ponte flutuante. Outros eventos, como é o Festival de Caminhadas, também nas duas margens, de forma a juntar os dois blocos. Outro tipo de eventos, como um evento que realizamos todos os anos, que é o Encontro de Fado e de Flamengo, em que um ano acontece em São Lucar, no Bagana, outro ano acontece em Alcotim, mas achamos que isto era pouco. São atividades muito sazonais e aquilo que nós necessitávamos era de algo contínuo e que permanecesse no tempo. E então, o que é que surgiu? Com o Fortours ficou possível. Foi a criação de uma marca de fronteira. Nós temos um território bastante rico, um território particular, muito particular, e que tem um interesse turístico enorme. O Rio Guadiana e a paisagem e todos os recursos naturais. E então, o que é que nós temos, portanto, um produto, o que é que nos faltava? Faltava-nos uma marca para que esse produto pudesse ser vendido e comunicado, tanto em Espanha como em Portugal. E então foi isso que foi realizado, criámos a marca, temos filmes, temos materiais de merchandising e de divulgação, presenças em feiras, portanto, para fazer a entrega desta marca, para comunicar esta marca, que depois a engenheira Manuela Teixeira irá, portanto, na sua apresentação, apresentar este projeto. E é esta referência que eu quero deixar ao Fortours e o agradecimento pelo convite. Muito obrigado. Este Interreg tem-nos obrigado a trabalhar verdadeiramente em conjunto. Quem é mais antigo, como eu, sabemos que os primeiros projetos não nos permitia estar aqui. Senhor Alcalde, muito obrigado por nos receber, por organizar, porque nós somos pessoas de alma e para crescer nossa alma precisamos de nos conhecer uns aos outros, trabalhar em conjunto, porque estes projetos têm muitos mapas, muitos trabalhos, muitos relatórios para fazer, mas é muito diferente saber quem é a persona do outro lado que habla conosco e do que responder só a um correio eletrónico. Para Castro Marim é uma honra poder estar aqui, senhor diretor, nossos parceiros, senhor alcalde, porque isto tudo são oportunidades para preservar nosso patrimônio. Aracena é muito longe, mas tem uma marca muito própria e distinta que faz milhares de pessoas virem por aqui, porque tem patrimônio muito forte, rico, e nós outros somos um território de fronteira
muito cerca da praia e que foi sido esquecido durante anos. Se o património foi esquecido, não havia uma necessidade de proteger. Estes projetos para nós nos ensinam a aprender com vós outros, com todos os sócios, e também são uma oportunidade para nos focarmos na reabilitação do património. De outra forma não o faríamos, porque em Espanha a organização administrativa tem o nível da cultura, do património, das infraestruturas e tem os ayuntamientos. Nós outros só temos o governo e os ayuntamientos. E os ayuntamientos têm que conseguir presupuesto, receitas próprias para investir em seu património. Vosotros vão mais à frente na organização administrativa que permite proteger o património. Assim eu penso há muito tempo e cada ano que passa. Sim, o importante era transferir as competências para os ayuntamientos, mas nós outros ainda estamos mais distantes, estamos lá em cima, que alguns não sabem que Castro Marim tem praia, tem património, tão pouco. Portanto, trabalhamos em realidades muito distintas, Espanha e Portugal, mas temos feito um trabalho, os técnicos, essencialmente, um trabalho muito intenso de parceria. Aquilo que parece muito duro e difícil, que são os relatórios e os indicadores, também são uma oportunidade de aprender uns com os outros. E o primeiro e segundo Interreg, para quem trabalhou nesta área, e eu já trabalho nessa área há muitos anos, não havia necessidade de ninguém trabalhar com ninguém. Tudo era Interreg, mas ninguém falava com o outro lado da fronteira. Eu não falo espanhol, mas a primeira reunião que fui para a nova filosofia do Interreg, todos falavam numa guardaria de ninhos. E eu só pensava nas aves, porque ninhos em Portugal era para as aves, onde tem os ovos. E isto foi o primeiro projeto Interreg dentro desta filosofia. Não nos entendíamos tão pouco, de um lado e outro da fronteira. Penso que fizemos um caminho, mas temos muito para fazer. E para o Algarve, onde está Alcotim e Castro Marim, somos uma região rica em termos de fundos, e poder manter, fortalecer qualquer projeto em parceria no âmbito dos Interregs é para nós outros fundamental e muito importante. Estamos aqui na mesa dos ayuntamentos com mais dificuldades financeiras em Portugal e estamos na região mais rica de Portugal. Portanto, agradecer a todos, agradecer à organização, as minhas desculpas de ter chegado só a esta hora, e, acima de tudo, um agradecimento enorme aos técnicos que fazem um grande trabalho num projeto muito complexo e que devia ser um pouquinho menos complexo. Muito obrigada. Para no hablar español creo que lo hemos entendido muy bien, o es que nosotros sabemos hablar portugués. Interviene ahora don Miguel Ángel Arauz Rivero, director general de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, alcalde. Buen día, buenos días a todos. Yo lamento también no poder hablar portugués, ¿no? Ojalá lo hubiera aprendido, pero vamos, siempre habrá ocasión. Si hacemos muchas jornadas como esta, seguro que podremos al menos defendernos un poquillo, ¿no? Pero siempre es muy agradable asistir a este tipo de jornadas. Te lo agradezco mucho, alcalde Manuel Guerra, y asistir con la presencia de esas tres banderas que para mí me produce una enorme satisfacción verlas juntas, porque juntas deben estar y juntas están siempre. Querido alcalde, querida vicepresidenta de la Cámara Municipal de Castro Marín, querido vereador
de Alcautín, que me acompañan en la mesa. Y también tengo que decir, querido delegado de la Consejería de Cultura, de Fomento y Cultura en la provincia de Huelva, querido delegado que acabo de conocer, y es un placer, de la Consejería de Administración y Justicia, Alfredo Martín, delegada del Ayuntamiento de Aracena, demás personas que participáis hoy en esta jornada. En primer lugar, os agradezco mucho vuestra asistencia a estas interesantísimas jornadas que vamos a tener durante la mañana de hoy. Tengo que excusar a mi secretaria general, a Macarena O'Neill, que era quien estaba anunciada en los carteles en términos taurinos, pero que por motivo de última hora no ha podido asistir, y me encargó que yo la excusara y que os mandara un saludo muy afectuoso y un abrazo de parte de ella, que también vive en primera persona este proyecto apasionante e ilusionante. Y bueno, pues para mí ha sido una alegría, porque venir a Aracena es siempre una alegría. Aracena es una maravilla, pero es una maravilla no solo debajo de tierra, sino también encima de la tierra. Tiene un patrimonio natural, arquitectónico, histórico de primer nivel, con lo cual yo me encuentro aquí muy feliz. También por otros motivos, pues yo soy choquero también de nacimiento, soy de Huelva, con lo cual me encuentro muy a gusto en esta tierra. Y Europa nos vuelve a unir, Europa vuelve a unir a nuestras dos queridas patrias, a Portugal y a España, y nos vuelve a unir de una manera distinta a como fue en la historia. La historia, efectivamente, hemos pasado como buenos vecinos, como buenos hermanos, hemos pasado por periodos de polémicas, incluso de guerras a lo largo de los siglos, y también de unión. Y ahora estamos en un proceso distinto, que utiliza unos métodos distintos, unos instrumentos distintos. Antiguamente las uniones se hacían por motivos estratégicos, se hacían incluso bodas, ¿no? Tenemos a nuestro emperador, ¿no? Carlos V, que se casó con Isabel de Portugal, en aquellos intentos que se hacían estratégicos de unir territorios, de ir ampliando los imperios, ¿no? Pero bueno, aquello cuajó durante un tiempo, y efectivamente los dos imperios, el de España y el de Portugal, estuvieron juntos durante mucho tiempo. También después se separan, hay guerras, hay batallas, como buenos hermanos. Ahí está Aljubarrota, ¿verdad?, que fue para nosotros un motivo de vergüenza. Nos metieron una goleada a nuestros hermanos portugueses, podríamos decir, ¿verdad? Pero queda lo importante, queda que en este momento estamos compartiendo una idea común que además nos apoya Europa. Nos apoya financieramente y nos apoya también en los objetivos. Y yo creo que eso es lo importante. La frontera de Portugal y de España, yo creo que ha sido mucho más geográfica y territorial que real. Yo me acordaba ayer, cuando me dijeron que tenía que venir a Aracena, pues lo digo de corazón, me acordaba de Carlos Cano, de su canción que nunca podremos olvidar, María la Portuguesa, que hablaba de un pescador de Ayamonte, de Juan Flores, y hablaba de una portuguesa que se enamoró y que al final, pues aquello es una historia de amor terrible que acaba con la muerte de Juan. Y me acordaba, digo, efectivamente, también se cantó a través de una medio copla, medio fado, se cantó esa unión que tienen las dos tierras hermanas, como es Portugal y España, especialmente en el sur, también en el resto de la frontera, pero especialmente en el sur. Hoy podemos ver, bueno, está aquí Alcautín, y hace muchos años que la relación entre Alcautín y Guadiana de la Sierra es muy cercana, de Guadiana, perdón, Sanlúcar de Guadiana, perdón, es muy estrecha, es muy unida. Y
Ahora todavía mucho más, porque se ha instalado una tirolina que va de un lado a otro. Es una oportunidad de turismo, una oportunidad de negocio, pero es también una forma de unir esos pueblos que siempre han estado unidos, aunque los separe una pequeña lámina de agua del río Guadiana. Y eso es Europa. A nosotros no nos lo tienen que enseñar, porque de forma natural hemos mezclado nuestra sangre, nuestras ideas, nuestros proyectos, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo también con una cofinanciación importante del 75% con los fondos FEDER. Y por eso Fortur es esa gran oportunidad, Fortur 1, Fortur 2 que estamos presentando hoy y seguramente Fortur 3 que ya estamos enfocados hacia eso. Con estos magníficos proyectos que van a rehabilitar nuestro patrimonio, van a seguir rehabilitando nuestro patrimonio en estos 5 socios que tenemos actualmente y que van a ayudar a fomentar la economía, el turismo, el empleo, en definitiva, porque eso es lo importante. Y eso es cultura, eso es cultura. Cultura, nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la ha definido muy bien en este año COVID, que tan importante y tan durísimo ha sido para todos. Ha definido como un bien de primera necesidad. Ha dicho también que es el pilar fundamental para nuestra propia salud mental y social, nuestra propia salud mental y social, porque se ha demostrado que la cultura, que es el patrimonio, ayuda a superar momentos de grandes dificultades como el año y medio que llevamos sufriendo en el mundo. Hoy con la 5ª ola, que parece que un poquito descarrilada, aunque sea en algunos tramos de edad. Y eso es importante. Es importante también que seamos conscientes los municipios, la propia Consejería de Cultura, que estamos en estos momentos difíciles y que hay que estar con nuestros sectores vinculados a la cultura, porque estamos hablando de familias, de miles de familias que hay que estar con ellas. La pandemia ha tenido y tiene unas consecuencias terribles en varios órdenes de la vida, principalmente en el sanitario. Hemos tenido miles de muertos y eso no lo podemos rectificar de ninguna manera, pero también en el orden económico. Son muchas familias que dependen del sector de la cultura. También en el orden social. La pandemia nos ha cambiado la vida, pero también nos ha dado muchas oportunidades. Ahora algunos dicen la palabra nueva, reinventarse. Yo digo de aprovechar las oportunidades. Y lo hemos hecho, y creo que lo estamos haciendo en todos sitios, en el mundo entero, de una manera, yo creo que admirable, utilizando las las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo abismal, lo que no nos podríamos haber imaginado nunca. El salto tecnológico que nos ha obligado la pandemia ha sido monstruosamente grande y ha hecho posible que la cultura efectivamente sea más inteligente, que sea más sostenible y que sea más integradora. Hoy cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, de sus condiciones, del lugar donde habite, seguramente puede estar asistiendo a un concierto o está asistiendo a una visita guiada a un conjunto arqueológico o a una visita virtual a un museo. Y eso es algo que hace años pensábamos que era muy difícil conseguir. Lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo. Con lo cual, la enseñanza es que de todo se saca algo positivo. Yo quiero acabar esta breve intervención con 2 cuestiones. Animaros mucho a que hagáis un buen trabajo, que sigáis en esta línea de colaboración, de unión de estas 2 zonas, Ayamonte, Villarreal, ¿verdad? Que vamos a decir, si ha habido ahí un intercambio histórico muy fuerte y que lo seguirá haciendo. Que aprovechemos estas oportunidades que nos da Europa. Los que somos europeístas lo celebramos de una manera muy especial. Y quiero acabar estas breves palabras con otra cita de un
andaluz universal como fue Manuel Machado. Creo que viene muy bien a cerrar esta pequeña intervención. Decía él sobre la cultura, dice, sobre las cuestiones de cultura y de saber, solo se gana cuando se da, solo se pierde cuando se guarda. Aprovechemos la ocasión, no guardémonos nada, pongamos hoy, como estoy seguro que lo vamos a hacer, todo lo que estamos interviniendo en nuestro patrimonio, aprendamos unos de otros, aprovechemos las oportunidades, que es la única manera que vamos a ganar. Muchas gracias a todos, muy obrigado por su atención. Muchas gracias. Para finalizar, quiero agradecer también muy especialmente a los técnicos que nos acompañan de las diferentes entidades, porque realmente nosotros estamos aquí inaugurando y somos la cabecera de las instituciones, pero el trabajo diario y el seguimiento de un proyecto tan complejo como este, pues lo hacen ellos. Por tanto, agradecerles ese esfuerzo que están realizando y también la capacidad que tienen de ilusionarnos a todos con ese trabajo, que creo que es fundamental para que las instituciones apuesten por proyectos de esta naturaleza. Por supuesto, también agradecer a representantes que estáis aquí, de diversas entidades, asociaciones, colectivos, el que os hayáis sumado, porque entiendo que jugáis también un papel importante, que es el de transmitir, el de servir de correa de transmisión al conjunto de la sociedad para que realmente crea en proyectos como este. Proyectos que se tienen que hacer con la complicidad de todos y de todas. Es fundamental que la propia población de cada territorio, de cada municipio, sea consciente de la riqueza con la que cuenta, de la necesidad de conservarla, de preservarla, de rehabilitarla y de ponerla en valor, como bien decía el director general, para mostrarla con orgullo y para que sea también un motor de desarrollo y de progreso. En ese sentido, me gustaría poner de manifiesto que precisamente en proyectos como este se hace realidad y se da forma a la idea de Europa. Muchas veces se hace una crítica a las instituciones europeas en el sentido de que es una entidad que está lejana a la ciudadanía y a veces a los intereses de la ciudadanía. El proyecto europeo se tiene que construir no desde arriba, sino desde abajo. Y desde abajo lo construyen las personas, los pueblos, los territorios, que compartimos un espacio y que tenemos que dejar de estar de espaldas y mirarnos frente a frente y colaborar y trabajar juntos, aprendiendo unos de otros, porque tanto en el lado portugués como en el lado español llevamos muchos años de experiencia en estas materias y hay experiencias muy positivas de éxito que pueden ser extrapolables a uno y otro lado. Por tanto, ya solo por eso merece la pena encuentros como este y proyectos como este, para poner en común esa experiencia, compartirla y que la misma pueda tener un efecto productivo y positivo en el conjunto. Por otra parte, porque de esa manera estamos también aprovechando las oportunidades que nos ofrecen los instrumentos europeos y especialmente los recursos financieros para, teniendo en cuenta las limitaciones con las que todos contamos, pues que esos recursos puedan venir hasta nuestro territorio y puedan generar riqueza y puedan generar progreso. Por tanto, ahí creo que tenemos un camino que se ha recorrido, pero que queda aún por recorrer, porque efectivamente en estos próximos años y a partir del plan de recuperación entendemos que iniciativas de este tenor pues van a tener un encaje importante de cara a lo que es recuperar todo el terreno que se ha perdido con la COVID-19.
y hacer que todo ese patrimonio, tanto natural como histórico, pues no solo sea una huella de nuestro pasado, algunas veces enfrentados, otras no, pero en cualquier caso lo que sí que tiene que ser es una herramienta del presente para conquistar nuestro futuro. Es decir, tenemos ahí una oportunidad importante para ir cualificando todos esos recursos y que los mismos se pongan en valor no ya solo desde el punto de vista cultural y patrimonial, sino también por la importante valor que adquieren de cara a conformar la oferta turística de nuestros territorios y crear ahí una serie de sinergias que tienen que ser muy positivas. Hoy estamos viendo que precisamente la COVID-19 ha hecho que muchas personas miren al interior, miren a destinos más cercanos y que empiecen a descubrir toda esta riqueza que tenemos en este rincón de Europa, que lleguen hasta aquí con lo que eso supone de valor añadido. En esa línea puedo hablar y puedo dar testimonio por Aracena. Efectivamente, Aracena tiene un recurso fundamental, un reclamo fundamental, que es la Gruta de las Maravillas, esa gran joya de la naturaleza que trae a miles de personas hasta nuestro municipio todos los años. Precisamente encima de la gruta está el castillo de Aracena. Estamos hablando de una montaña mágica que tenemos ahí frente, como yo siempre digo, porque realmente habrá pocos lugares en el mundo tan singulares. Una montaña con una gruta extraordinaria y con una fortaleza que se construyó ahí y sobre la que se ha desarrollado, a partir de la que se ha desarrollado la propia población de Aracena. Estamos hablando, por tanto, de patrimonio natural y patrimonio monumental que se dan la mano. Durante siglos y durante décadas el espacio del castillo pues estuvo poco menos que abandonado. En estos últimos años, a partir del plan director que se elaboró por la Consejería de Cultura en el año, creo que 2010, se ha empezado a trabajar poco a poco a través de distintas iniciativas y de distintos proyectos. En el caso de la zona del Alcázar, pues con la ayuda del Grupo de Desarrollo Rural y de un programa líder. Posteriormente, con el proyecto Fortur 1, también con la colaboración de la Diputación de Huelva, y en este caso a través del proyecto Fortur 2, en el que se está interviniendo en el lienzo sur de la muralla, que va a permitir completar lo que es todo el anillo monumental del castillo de Aracena. Está suponiendo un reencuentro y también una valorización por parte de los propios aracenenses, una constancia de lo que es su patrimonio, pero está suponiendo también un elemento de cualificación de la oferta turística de Aracena, de tal forma que creamos nuevas experiencias para que el visitante tenga más motivos para permanecer en nuestro territorio. Comentar que en estos momentos, en donde solo se está visitando la primera zona de intervención, el Alcázar, en el año 2019, que fue el último año de normalidad, pues superamos las 40.000 visitas. Creo que es una cifra muy significativa y que da ejemplo de todo el potencial que tiene un recurso de esta naturaleza. Creo, además, que más allá de la actuación concreta que ampara un proyecto como Fortur, con actuaciones en cada uno de los municipios y a través de la Junta de Andalucía, también de municipios, en este caso como Cumbres Mayores y Niebla,
pues no solo estamos recuperando ese patrimonio, sino que también la colaboración y la experiencia que estamos obteniendo de este trabajo en común nos debe de servir para poner en marcha otro tipo de iniciativas de colaboración, porque no solo tenemos que recuperar y restaurar, sino que tenemos también que generar vida, generar actividad. Y en ese sentido, pues ya se han dado pasos también con iniciativas como Territorio Hospitalario, en la que están la Cámara Municipal de Serpa, el Ayuntamiento de Aroche y el Ayuntamiento de Aracena, que nos permite, a partir de ese patrimonio, como digo, poner en marcha iniciativas de índole cultural y de promoción conjunta. Al final, no solo tenemos que utilizar estos recursos para actuaciones concretas, sino que también yo creo que tenemos que trabajar por una imagen de marca, de territorio, que haga que los visitantes se muevan por todo este territorio a un y otro lado de la frontera y que, por tanto, conozcan toda la riqueza que atesora este rincón que se encuentra en un extremo del continente europeo. Por tanto, mi felicitación por el trabajo que se viene haciendo. Creo que lo importante es también mirar hacia el futuro, que todo ese trabajo, toda esa labor, pues va a tener un papel destacado en lo que va a ser, sin duda alguna, el desarrollo de nuestros territorios en los próximos años, y que también esta experiencia nos tiene que servir para acometer nuevas iniciativas que nos permitan rentabilizar los recursos que nos puedan llegar desde Europa y también completar esa labor de puesta en valor del patrimonio como gran elemento de dinamización social y de dinamización económica de todos nuestros territorios, nuestras comarcas. Por tanto, muchas gracias a todos y bueno, desear que el desarrollo de la jornada sea productivo y, lo más importante, que podamos próximamente, dentro de unos meses, asistir a la clausura de este proyecto con la satisfacción del trabajo bien hecho, de haber sacado todo el partido y todos los recursos posibles a los medios que se han puesto en nuestras manos, que ese patrimonio quede ahí para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas y que sea pues un elemento más, sin duda alguna, diferencial e importante en el que consolidar el conocimiento de nuestra tierra para todos aquellos que quieran venir a disfrutar de la misma. Muchas gracias, bienvenidos a la cena, Muito obrigado. Buen día, buenos días. Me van a permitir, ya que estoy solo en la mesa, para que se me entienda mejor, quitar la mascarilla. Y comencé mi intervención señalando esta cita de Moisés Cayetano, porque la frontera es una simple línea trazada en un mapa, pero la raya es algo más y su extensión llega hasta donde nosotros queramos. Un territorio transfronterizo de indudable interés de ámbito natural, pero también patrimonial, donde existe un conjunto de castillos, de fortalezas, con una unidad histórica, fruto de una serie de divergencias, actualmente, afortunadamente, son de convergencia también, que nos señalan una historia en común. Esta raya ha formado una cultura entre dos países hermanos y ha señalado una seña de identidad en esta frontera, la más antigua de Europa, que nos permiten tener, un elemento que nos sirve para trabajar en un futuro, en un presente y en un futuro en común. En concreto,
se materializa en este proyecto Fortour, aunque ya ha habido un primer Fortour, un primer proyecto transfronterizo, con unos objetivos claros: innovar turísticamente en favor del patrimonio, aumentando, por supuesto, el número de visitantes, pernoctaciones y gastos, algo que repercute en la economía local del territorio, de la zona. Y posicionar esta ruta fronteriza. Hay muchos castillos en Europa, hay muchos castillos en la península ibérica, pero tenemos que definir una ruta transfronteriza en esta zona de la raya para formar un destino turístico de referencia. Y con ello pues recuperamos y valorizamos nuestro patrimonio y nuestras áreas naturales. Centrándonos en las actuaciones del proyecto Fortour en Aracena, del Fortour 2, tenemos que señalar que cuenta con un presupuesto de 336.000 euros, de los cuales el 75% son aportaciones del Fondo FEDER, mientras que el 25% restante es la aportación municipal del Ayuntamiento de Aracena. En base a ello, las distintas actividades que se implican y sus consiguientes acciones que se implican a lo largo de todo el proyecto, comunes a los diferentes socios, pero que en cada zona pues, van desarrollando actuaciones en concreto, como por ejemplo en Aracena la implantación de un sistema de información y señalización turística peatonal con nuevas tecnologías TIC, de aplicación BitTIC, código QR, que nos permite convertir esa montaña mágica que señalaba el señor alcalde pues, en un destino peatonal que pueda servir para recorrer tanto su interior como su exterior de forma tranquila y placentera. La acción 2 suma toda la información que se va obteniendo de la investigación histórica, arqueológica, a la sociedad. Se trata de socializar esa documentación, esa información, y en base a ello pues se plasma una señalética turística para explicar el castillo y sus diferentes elementos. En concreto se han planteado tanto en Fortour 1 como en 2 15 puntos informativos, algunos de los cuales ya están instalados y están en funcionamiento en la zona de la casa, otros están en la zona del flanco norte, y los que se han diseñado y están ya dispuestos a colocarse, nada más que se abra el flanco sur, dedicado tanto al castillo, a la arquitectura doméstica, como vamos a ver, de época islámica, como a la arquitectura militar y también a la arquitectura cultural, como es ese referente de la iglesia prioral del castillo. En ello pues se muestran tanto en textos bilingües como en distintos gráficos e ilustraciones pues todo lo que serían reconstrucciones hipotéticas, imágenes de los distintos elementos que se tratan de mostrar. Dentro de la actividad 2 es muy importante la promoción y difusión. Por eso se han planteado acciones como es el diseño, la producción de material promocional. En este caso está previsto la edición de un libro guía sobre el castillo y ediciones de folletos promocionales de carácter trilingüe. Cosas que ya tenemos experiencia porque ya estamos trabajando en ello. Se ha hecho ya en Fortour 1 y también en el proyecto de territorio hospitalario, donde estamos trabajando y difundiendo nuestro patrimonio siempre con un carácter trilingüe. Sobre la gestión de visitas turísticas es muy importante dar ese paso para que la sociedad, los visitantes, con una excelencia de la visita, comprendan, no vean una simple piedra, sino que comprendan cómo era este patrimonio. Para ello se ha trabajado en soportes virtuales, maquetas virtuales que nos permitan conocer tanto la arquitectura de época islámica como la arquitectura militar del castillo, basado en trabajos fotogramétricos y trabajos de reconstrucción virtual. Para ello ya se están trabajando en hacer ortofotos, tanto de carácter cenital como de todo lo que es los flancos del castillo, para tener una visión en 3D y que nos permitan su utilización como medio de difusión y que nos permitan pues, conocer cómo sería la imagen del castillo de Aracena. Hoy en día vemos unos simples restos y si no explicamos cómo eran en su origen, pues difícilmente hay personas que lo pudieran comprender.
En este caso, por ejemplo, uno de los ejemplos más significativos es la Torre Mayor, de la cual hoy apenas, incluso después de su conservación, de la cimentación, pues apenas quedan restos y no nos podemos imaginar cómo sería la entidad de este elemento tan simbólico, que incluso llegó a ser un elemento identitario del sello concejil de Aracena durante el siglo XV. Restos islámicos de las viviendas islámicas que, gracias a los trabajos que se vienen realizando, se ha podido retrotraer en el tiempo el origen de Aracena hasta la época andalusí, en concreto los siglos X del periodo del Califato de Córdoba hasta la época almohade, y también pues nos podemos sentir orgullosos porque hasta el momento, hasta que no se pongan en valor otros enclaves andalusíes, pues salvo Medina del Sahara, contamos con unos recursos, una arquitectura doméstica andalusí que es única en Andalucía occidental. Elementos de cómo eran las casas, las estancias dentro del castillo. Muchos de nosotros en nuestra infancia hemos jugado en ese castillo, no hemos visto los restos que estaban soterrados bajo tierra, y hoy en día, pues gracias a los trabajos que se vienen realizando, están viendo la luz, están sacando al exterior todas estas estructuras, y esto nos permite pues enfocar cómo serían y mostrarlas cómo serían durante los siglos XIII al XV. El principal objetivo de Fortur II en Aracena es la recuperación, la rehabilitación de la arquitectura militar del flanco sur, que estaba en muy mal estado de conservación. Para ello se ha enfocado la redacción del proyecto, la dirección de obras, seguimiento arqueológico, toda esta serie de labores, siempre con el visto bueno y la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, para poder trabajar y rehabilitar este patrimonio del castillo, que afortunadamente pues ha podido comenzar a desarrollarse la obra. La ejecución de los trabajos va muy avanzada en las previsiones que se tenían, y que nos están permitiendo conservar, rehabilitar una de las zonas que estaba en peor estado de conservación de la fortaleza. No solamente nos vamos a centrar en esa arquitectura militar de lienzo del flanco sur, sino también en la arquitectura doméstica de época andalusí, lo que supone un plus en la conservación tanto patrimonial como de la futura visita de recinto. Un recinto que necesita también un equipamiento para darle un carácter museográfico a la visita, y para ello ya contamos con un centro de visitantes que aún no está abierto, pero para lo que se está trabajando para darle contenido museográfico y explicar todo lo que se ha hallado y cómo era la historia de este lugar, de este espacio tan simbólico para Aracena y yo creo para todo el conjunto del territorio. Por supuesto, estos resultados, en esa línea de socialización del patrimonio, tenemos que enfocarlos para celebrar jornadas técnicas, para dar el conocimiento que se adquiere a toda la sociedad, tanto a los expertos como a las personas, a los vecinos de nuestra localidad. Y, por supuesto, acompañarlos con un carácter mucho más lúdico, con jornadas de puertas abiertas y presentación de actuaciones con un carácter transfronterizo, del cual afortunadamente pues ya tenemos experiencia, porque trabajamos conjuntamente con otros municipios hermanos, como en este caso la jornada de territorio hospitalario con Serpa, con Aroche, con Moura, y que nos permiten ya tener un bagaje, una experiencia para seguir caminando en esa línea. Por supuesto, la difusión tiene que ir acompañada de una gestión y coordinación. Por eso se ha elaborado esta acción para contar con una página web, aquí tenemos, que ya está operativa, www.fortur.eu, que nos permite no solamente contactar o trabajar en conjunto los diferentes socios, sino también
permitir la difusión de esta ruta transfronteriza, que es el objetivo final de este proyecto. Y así pues tenemos información de los diferentes castillos que a través de dos rutas, la ruta norte y la ruta sur, que forman parte de esta zona del occidente europeo, de esta zona del suroeste de la península ibérica. Por supuesto, dentro de un programa de Interreg es muy importante las actividades de comunicación. Por eso siempre nos incluyen como acciones lo que son las jornadas tanto de lanzamiento para presentar las diferentes acciones como las de clausura para ver los resultados que se van obteniendo. Y prueba de ello pues son las jornadas que estamos celebrando en el día de hoy. Otra de las acciones de comunicación y que ya se había puesto en marcha con Fortur 1 es la culminación del plan de marketing e imagen de este proyecto transfronterizo. Ya tenemos un logotipo que nos marca, digamos, es una imagen de marca de este itinerario cultural. Aquí ya lo tenemos en papel, ya está plenamente elaborado y, por supuesto, pues se remite a los diferentes socios para que se pueda ir desarrollando. Y todas estas acciones de desarrollo del plan de marketing tienen el objetivo de posicionar la ruta transfronteriza para convertirlo en un destino turístico de referencia. Y de esta manera, pues, la consecución de todos estos objetivos del proyecto Fortur 2 nos permite, o nos permitirá, mejor dicho, investigar, conservar y socializar nuestro patrimonio, al mismo tiempo que lo convertimos en un motor de desarrollo social, económico y cultural. Muchas gracias por su atención y muy obrigado por su atención. Bom dia a todos. Meu nome é Manuela Teixeira, sou técnica de conservação e gestão de museologia da Câmara Municipal de Alcotim, responsável pelos serviços de cultura e turismo. Vocês estão a ver no ecrã o microsite que nós fizemos neste projeto. Este microsite pertence à primeira parte do projeto que foi iniciado com o Fortur Zoom, portanto este site pertence ao Fortur Zoom. E eu vou apresentar a segunda parte do projeto com alguns antecedentes. Ok. Para quem não sabe, o município de Alcotim localiza-se no nordeste algarvio, tem cerca de 577 km² e faz fronteira com 3 ayuntamentos de Espanha: El Granado, San Silvestre de Guzmán e Sanlúcar de Guadiana. O projeto que nós vamos apresentar foi trabalhado com Sanlúcar de Guadiana, porque é a nossa vizinha, mesmo em frente a nós. Nós temos, em 2011, tínhamos 2.917 habitantes, infelizmente em 2021, com os censos, os que está a demonstrar, ainda não temos os números finais, mas baixamos, em termos de perdemos população, e a densidade populacional é de 5 habitantes por quilómetro quadrado. Temos um vasto historial na gestão de alguns projetos do Interreg, e não só, do POCTEP, e projetos de candidaturas nacionais. Provavelmente vocês conhecem alguns desses projetos, que é o Festival do Contrabando, é feito entre Alcotim e Sanlúcar, Festival de Caminhadas, como o vereador, nosso vice-presidente, já falou na introdução. E este projeto visa a criação de uma marca de turismo de fronteira, com base nas ações de intercâmbio cultural existentes e desenvolvidas anualmente entre os dois municípios. Os antecedentes do projeto começaram com o Fortur 1, com a criação de uma imagem coordenada, de um banco de imagens, microsite e folheto tríptico, que eu já entreguei alguns. E eu vou mostrar-vos aqui um pequeno vídeo sobre
Este vídeo é sobre a marca, ou seja, foi a marca que nós criamos, que tenta ilustrar a junção entre os dois municípios e a união. Criação da marca, já falei, o Turismo de Fronteira, que é o microsite que eu iniciei esta apresentação, tem o folheto tríptico dos eventos, e estes elementos são todos do Fortours 1. Agora passamos ao Fortours 2, que é o desenvolvimento do projeto, cujo objetivo é integrar uma estratégia de desenvolvimento equilibrado que aposta no setor turístico com base nas potencialidades do mundo rural e nas particularidades existentes da fronteira internacional com São Lucar. Foram desenvolvidos vários materiais promocionais, um vídeo, 2 teasers, que eu mostrarei no final desta apresentação, em 3 línguas, versões português e espanhol com legenda em inglês. Um folheto e uma brochura promocionais, uma planta turística de Alcoutim e São Lucar e material de merchandising como sacos individuais de mesa, que são estes os produtos, o folheto, a brochura, a planta e os materiais de merchandising. Em relação ao equipamento, porque isto não foi um projeto de obra como o dos nossos parceiros, fizemos uma pequena obra que é um posto de informação de eventos no Castelo de Alcoutim, os expositores de mercado para os eventos conjuntos e sinalética turística ou cultural também para os eventos conjuntos. Estas são algumas imagens do nosso posto de informação turística e de eventos. Os expositores de mercado que iremos utilizar principalmente no Festival do Contrabando e outros projetos comuns que iremos desenvolver, e a sinalética turística ou cultural que nós vamos colocar a quando da organização desses eventos. Esta marca foi apresentada em 10 de julho no Espaço Guadiana em Alcoutim para operadores turísticos e em imprensa, onde estiveram representantes da Junta de Andaluzia e do Turismo da Andaluzia e do Algarve. Depois, à noite, há um dos eventos comuns, que é a Noite de Fado e Flamengo, que foi apresentada à população. Tem um enquadramento no território, que é a implementação que pretende dinamizar e valorizar os recursos culturais e naturais, integrando-os numa estratégia de promoção conjunta do território transfronteiriço, fomentando a dinamização empresarial, a cooperação transfronteiriça e a criação de um destino de qualidade. Em relação à promoção e divulgação, temos público-alvo como público-alvo públicos em geral, visitantes e praticantes do turismo cultural, natureza e desportivo, empresas e associações de turismo. Os beneficiários serão as empresas locais de ambos os municípios, serviços turísticos, alojamentos, restauração, comércio local, entre outros. A promoção da marca será integrada numa oferta de produtos turísticos locais e regionais, a desenvolver pelos nossos serviços, de ambos os municípios, mas também, em princípio, contaremos com o apoio das instituições regionais de turismo. A divulgação será através de parcerias com instituições e empresas locais e regionais e o apoio da região de turismo do Algarve e da Junta de Andaluzia e também através das novas tecnologias. Muito obrigado. E eu agora vou passar-vos o vídeo promocional e os 2 teasers que nós fizemos. Frontera. Lo que la historia levantó para separar, el tiempo lo derribó para unir. Quando eu tinha 15 anos, já carregava cara de café. A minha socialista. Era brasileiros. E a barca lá, havia uns 4 ou 5 moços, que foram para a guarda fiscal e para a polícia e tudo. Era uma vida muito tempo de Salazar. Era uma vida mesmo muito. Cuando el amanecer trae la niebla para el río, sabemos que está naciendo un día de sol. Todos los días un nuevo poema es escrito sobre el río y sobre la sierra.
avivándonos los sueños, la memoria y la pasión. Con el sudor del día a día reescribimos esa poesía en las tradiciones que mantenemos vivas. Manifestación de una presencia, la presencia más intensa que existe en esta vida, lo verdaderamente importante que ocurre en el silencio. La sangre corre por nuestras venas. Hay una fuerza que corre entre nosotros, una línea de agua que nos impulsa hacia un universo común, una línea geográfica que aprendimos a romper para fomentar los lazos que creamos en tiempos en los que esa frontera era menos tenue. El ciclo que comienza más allá de los montes que alcanza la vista nos inunda con su poder renovador en el momento que toca el muelle de nuestros pueblos. La alegría y el ánimo que llevamos a la calle y al desempeño de nuestras artesanías tienen su origen en el río. El Guadiana guarda el secreto de nuestra prosperidad y la exuberancia con la que se muestra nuestro paisaje. Meu pai foi sempre comunista. E o meu pai era todos indivíduos, na região do meu pai. Eles passavam a passar aqui o ano, amanhã, com 4 ou 5 séculos dentro do molhado, eles amanhã para aquele lado. Naquele lado, depois, as costas, até Lerco, até Cartaia, até... Eram 2 noites e 2 dias. Compartimos una historia de intercambios fugitivos que nos volvió cada vez más próximos. Un contrabando de materia y emociones capaz de drenar ríos y acortar la distancia entre las orillas. Durante muchos años, el esquivar los guardias llenó el vacío en las estanterías de nuestras casas. Compartimos el río, los colores, los olores, las carcajadas de los niños y las niñas que juegan libres en el pueblo hermano y el sonido de los cascabeles. Porque el silencio es el suelo de la acústica del valle, y ahí no existe la frontera. Sea en las calles floridas de los pueblos o en la imponencia de las montañas, esta cápsula del tiempo transfronteriza nos revela una historia con miles de años. Ella mantiene la entrega y la pasión con la que nuestras gentes labran lo cotidiano. Porque cuando el tiempo se labra a mano, sin ansiedad ni prisas, bajamos la savia hasta la raíz para beber lo mejor que la tierra tiene. Sí, también compartimos el tiempo, aunque el sonido de las campanadas nos lleve el amanecer con 1 hora de diferencia. Compartimos una historia de ocupaciones, guerras y dictaduras, donde el amor fue siempre ganador. Por eso, también tenemos en común romances vividos sin espacio para líneas divisorias, donde el canal se convierte en pasión, desviando la distancia de cualquier ecuación. Alcutín y Sanlúcar de Guadiana, 2 países, un destino.
Alcotim terminou o projeto Fortulus 2, portanto o projeto está terminado e estes são aliás, são todos os materiais que nós executamos. Muito obrigada. Bom dia a todos os presentes. Vou começar por passar um vídeo que vai demonstrar um pouco do que é Castro Marim. Então, como puderam ver já, Castro Marim é uma vila raiana com cerca de 6.800 habitantes. Ela é delimitada por Espanha, por Tavira, Vila Real de Santo António e Alcotim. Temos um património que gera pontos de interesse bastante diversificado. A nível histórico, como é presente nas imagens, temos então o nosso castelo, temos o Forte de São Sebastião e o Rebelim de Santo António. São os principais ícones de fortificações. A nível cultural, temos a Casa do Sal, que também apareceu nas imagens do vídeo, que é um centro de exposições e que, nomeadamente, estava patente a exposição do Fortulus 1, as 100 memórias. Temos também a biblioteca, uma grande biblioteca central e variadíssimas igrejas em todo o nosso concelho. Quanto ao nosso património natural, destacamos sim as salinas, não é? Onde extraímos o nosso sal e flor de sal, tão característico. Temos a componente da praia
localizada numa das freguesias da altura, que se calhar alguns de vocês já conhecem. E depois temos também as outras restantes 3 freguesias mais interiores, pronto, a sede Concelho de Castro-Marim, e depois Azinhal e Odeleite, mais interior, mais serra. E como património também natural, viram nas imagens o sapal, que nos permite ter uma biodiversidade única, natural, e que este ano, por acaso, tivemos a sorte de termos os pelicanos a nidificarem na nossa região, que já não acontecia há muitos anos atrás. A nível de recursos endógenos, temos também a cabra de raça algarvia, característica, temos depois os nossos frutos secos, o figo, a alfarroba, a amêndoa e o sal, não é? Que nós já falámos. Relativamente a projetos, a nível de fortificações, no quadro de 2000-2006 já recorremos para a recuperação, consolidação do Forte São Sebastião, como o baluarte. Essencialmente foi o Interreg 3, na primeira convocatória, com o valor FT, e também o Interreg 3, terceira convocatória, nos valores que estão aí presentes, e ainda algo mais regional, nacional, para o Algarve. As imagens demonstram como é que era o forte antes e como ficou com este aspecto mais renovado. Relativamente à outra infraestrutura, o Revelino de Santo António, foi então também através dos projetos do Interreg 3, primeira, segunda convocatória e inclusive com o PIPITAL, que fizemos uma grande revitalização, reconstrução. Como podem ver na imagem, inicialmente tínhamos apenas a igreja e já o moinho ainda muito destruído, e ficámos com uma obra, pronto, no nosso ponto de vista, muito boa, que permite, na parte do Revelim mesmo, temos um centro de interpretação do território, e depois a um nível, e também um anfiteatro ao ar livre, onde já realizámos bastantes eventos, e depois também demos continuidade num nível mais abaixo, e temos um jardim andaluz, que é muito reconhecido a nível de jardins, destacado como jardins a visitar a nível de Portugal. Então, diretamente com as ações do Forte Tours 2, já agora que estamos a falar de Forte Tours 2, já tinha referido que no Forte Tours 1 nós então participámos, principalmente com as 100 memórias. Foi um projeto que implicou um arquivo digital, onde fizemos um levantamento de fotografias, essencialmente, e também para ficarmos com o nosso património imaterial junto à nossa gente, de saber o que se faziam, as tradições, artesanato e todas essas vivências. Também fizemos uma exposição a nível do Forte Tours 1, ou Forte Tours de tortura medieval, no próprio castelo, e estas 100 memórias conseguimos também fazer um microsite e uma exposição, quer interior, como esteve ali demonstrado na Casa do Sal, que é a nossa sala de exposições, como uma exposição de rua, onde temos vários equipamentos distribuídos em locais onde era o antes e o depois, e agora junto aos próprios edifícios, para permitir que o visitante faça uma visita e que vá tendo essa informação à medida que se vá deslocando. Então, relativamente às ações do Forte Tours 2, vamos então avançar com os caminhos de ronda no Forte São Sebastião. Aqui, essencialmente, passa por dotarmos as muralhas do próprio forte com acessos e um passadiço de segurança. Em algum trecho já tem, mas não se consegue ainda aferir e chegar à parte mais a nível acima da muralha. E a nossa pretensão é onde tem aqui as zonas das setas, é fazer-se aqui uma escada para se conseguir então chegar à parte mais nível superior das muralhas. A intenção é pormos também uns torniquetes para conseguirmos aferir o número de visitantes e fazer como os nossos antepassados faziam o passeio da ronda para verificar e proteger o próprio forte. Outra segunda ação é colocarmos uma rede de MUPIs
em pontos estratégicos com maior afluência de pessoas e, essencialmente, é termos, com estas plataformas digitais, um acesso à informação de forma dinâmica e interativa para que aumente a oferta cultural e visitável sem termos que estar a interagir e a qualquer hora do dia que a pessoa esteja disponível. A nível de investimentos, para a rede de MUPIs temos os 55 mil euros e para os caminhos de ronda temos os 200 mil euros. Neste momento, vamos acelerar com muita força, estamos aqui um bocadinho a demover todos os esforços para chegarmos a 2022 e temos tudo concluído. E já estamos, a nível do rede dos MUPIs, estamos a elaborar as peças para o procedimento de contratação deste serviço, como nos caminhos de ronda. Já temos a fase fechada, estamos a fechar a fase do projeto da empreitada da obra. Pronto, temos aqui os serviços responsáveis pelas próprias ações daqui do Fortours, quer da gestão e coordenação do desenvolvimento económico ao qual eu pertenço, como também o acompanhamento da empreitada e da aquisição dos MUPIs na área da cultura. Agradecemos a vossa atenção e obrigada. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, e antes de entrar na apresentação propriamente dita, queria apenas transmitir os cumprimentos da vereadora Odete Borralho, que infelizmente não pôde estar aqui hoje presente, e agradecer em particular ao Ayuntamento de Aracena, na pessoa do seu alcalde Manuel Guerra, e a todos os envolvidos neste seminário, pela oportunidade de estarmos aqui a discutir este trabalho do Fortours e, naturalmente, a todos os parceiros deste projeto. Falando do caso concreto de Serpa, a nossa aposta no âmbito do Fortours 2 recaiu sobre a valorização da Atalaia da Torre. Trata-se de uma torre de vigia de época medieval situada nas proximidades de Serpa. Para a Câmara Municipal de Serpa, trata-se do importante projeto de valorização do nosso património medieval, que tem sido uma aposta regular em termos de salvaguarda, de promoção e de investigação do município, e neste caso falamos de um monumento que merece a nossa maior atenção, porque se encontrar fora daquilo que são os habituais circuitos turístico-patrimoniais em Serpa. Deste modo, podemos garantir não só a sua preservação, mas também a criação de um novo ponto de interesse no território. No entanto, quando partimos para este projeto, sabíamos muito pouco sobre o monumento que decidimos intervir e valorizar, uma vez que ele nunca foi alvo de um estudo aprofundado e praticamente não temos qualquer documentação referente a esta atalaia. Podemos até dizer que nem sabemos sequer a sua cronologia precisa, apenas a podemos situar dentro de qualquer momento na época medieval. Existem apenas registros iconográficos, como este da imagem, que documentam a existência desta atalaia por volta de 1500, no livro das Fortalezas do Duarte de Armas, mas onde ela já surge em avançado estado de abandono e de ruína. O seu abandono e a escassa utilização que lhe foi dada após o período medieval contribuíram em grande medida para o seu estado de ruína e para a pouca informação que temos sobre ela, o que reforça absolutamente a importância desta intervenção de reabilitação. Ora, o património medieval de Serpa constitui o enquadramento monumental que marca claramente o perfil e a morfologia do centro histórico de Serpa, mas também da paisagem envolvente. Desde logo, o castelo, construção de finais do século XIII, que foi edificado sobre uma anterior fortaleza do período islâmico, em Taipa, e que se constitui como o mais importante e o mais visitado monumento de Serpa. Esse facto é demonstrado pelo crescente número de visitantes nos últimos 5 anos, como podem ver aqui nestes números, que apenas foram travados, como em todo o lado, pela pandemia da Covid-19. Mas a importância do castelo fica também provada pelas diversas ações de reabilitação de que foi alvo,
e sobre o uso que dele se tem feito, inclusivamente na atualidade, enquanto espaço museográfico, uma vez que o castelo também acolhe o Museu Municipal de Arqueologia de Serpa. E, para além disso, também tem havido um interesse cada vez maior na investigação científica deste monumento, estando também a decorrer a produção de uma monografia extensa sobre o castelo. A importância dada ao património medieval em Serpa também se materializa na adesão ao Fort Tours, logo no seu primeiro projeto, e que foi demonstrada por esta ação que permitiu a reabilitação da Torre do Relógio, outro monumento ímpar dentro da cidade e que está ligado ao perímetro da muralha medieval do castelo, e que fica situado no Largo de Santa Maria, junto ao castelo, e cuja intervenção decorreu em 2018, e é bem patente o estado avançado de degradação que tinha atingido e o aspecto final que mantém até hoje, graças à intervenção do Fort Tours. No seguimento destas ações anteriores na Torre do Relógio, a adesão ao atual projeto, ao Fort Tours 2, permitiu a concepção de um projeto diferente do que fizemos no Centro Histórico de Serpa, para a reabilitação e valorização da Atalaia da Torre, que fica a cerca de 2 km da cidade. A ação em que se enquadra a intervenção em curso incide sobretudo no restauro do património histórico, o objetivo óbvio de contribuir para a sua conservação e disponibilizá-la para usufruto público. Neste sentido, o projeto contempla uma série de trabalhos preparatórios que já se encontram concluídos e que foram destinados à aquisição de informações que considerámos que eram indispensáveis para a elaboração de um projeto adequado de reabilitação, dada a escassez de informação que tínhamos sobre este monumento, e foram realizados uma série de trabalhos que podem aqui ver, desde os levantamentos topográficos, arquitetónicos, fotogramétricos, de modelação digital 3D, e também, mais especificamente, para a área do restauro, intervenções de ensaios de termografia e de percussão, que eram sobretudo destinados a identificar as principais patologias do monumento, para depois então desenvolver o projeto. Seguiu-se essa outra fase de elaboração de projeto também já concluída e estão planeados para iniciar muito em breve os trabalhos de conservação e restauro, que incluem desde as ações de limpeza, de consolidação, de reparação, proteção e de reconstituição parcial da torre, e prevê-se também a criação de um novo acesso amovível para o topo da torre, para permitir o seu usufruto público. Desde logo, chama a atenção para a dificuldade que se impõe a intervir um monumento deste tipo pelo seu isolamento. Se trata-se de património rural com dificuldades de acesso e, apesar de estar próximo de Serpa, acaba por ser isolado, o que os problemas que nos levanta têm sobretudo a ver com a sua gestão e a sua manutenção futura, não tanto agora com a fase de intervenção, e também porque há uma grande pressão sobre este território com o avanço das culturas intensivas, as culturas agrícolas intensivas, que estão a descaracterizar completamente a paisagem próxima deste monumento e que podem futuramente também condicionar as questões de acesso. Esse tem sido o trabalho que temos estado a desenvolver com os proprietários dos terrenos, dos protocolos já assinados, para garantir que, após a intervenção, o acesso esteja devidamente garantido para o monumento. Esta fase que agora esperamos iniciar o mais rapidamente possível, é que tem maior peso em termos da intervenção, e depois estão planeadas uma série de outras ações após a conclusão da reabilitação, da empreitada de reabilitação, desde logo a criação da sinalética direcional e informativa sobre o sítio, a promoção do monumento, portanto essa fase de produção dos materiais de divulgação será a última etapa do Fort Tours 2 em Serpa, mas também a realização de jornadas técnicas especializadas, à semelhança do que tem sido desenvolvido também no âmbito de outros projetos, atividades de portas abertas centradas na área da educação patrimonial e que, inclusivamente, esperamos poder desenvolver ainda em fase de obra, quando as condições de segurança da própria obra o permitam, para que também poderem ver o projeto em execução. Os trabalhos na Atalaia da Torre continuam a decorrer, mesmo com as dificuldades que têm sido e os entraves que têm sido
causados por esta fase que atravessamos da pandemia de Covid-19, não diretamente, mas com o desvio muitas vezes das prioridades de atuação para outras áreas mais urgentes e que não tem permitido que este projeto tenha avançado até ao ritmo que desejávamos, mas que esperamos agora recuperar nos próximos meses. Mas temos a certeza que brevemente Serpa irá possuir mais um motivo de orgulho com a valorização deste património e a sua promoção através deste trabalho em rede dos municípios da Reia. Muito obrigado. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lapuerta, estoy al frente del Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación a la jornada y bueno, comentaros un poquito que bueno, había planteado la presentación de la siguiente manera. Primero, una breve introducción a lo que es Fortur 2, que bueno, más o menos ya lo han hecho el resto de beneficiarios, así que intentaré ser lo más breve posible. Y luego ya nos centraremos en las actuaciones que se tienen planteadas desde la Consejería de Cultura dentro del proyecto Fortur 2. Fortur 2 es la segunda convocatoria dentro del programa Interreg. En la primera convocatoria, que fue Fortur 1, también participamos en la restauración de la barbacana del Castillo de Niebla. Aquí tenemos una imagen del resultado y la Consejería de Cultura, la verdad, que está muy satisfecha con el mismo. Fortur 2 es aprobado por el Comité de Gestión Interreg el 28 de marzo del 2019. La Consejería de Cultura forma parte del paternariado, somos el quinto beneficiario junto con la Cámara Municipal de Castromarín, la de Alcautín, Serpa y por la parte española con el Ayuntamiento de Aracena. La inversión total de Fortur es de 1.478.810 euros. Y bueno, las condiciones geográficas de la zona que abarca Fortur pues está condicionada por las cuencas del río Guadiana, del río Guadalquivir. Por la parte española tenemos Sierra Morena y por la parte portuguesa tendríamos Osa Morena. Aquí vemos en este plano la ubicación de las actuaciones y de los beneficiarios. Por la parte española, la Consejería de Cultura va a actuar en Cumbres Mayores y en Niebla. Condicionantes geográficos. Pues, como he dicho, tenemos, bueno, eso ya lo he dicho, la diversidad de ecosistemas. El patrimonio natural de toda la zona a intervenir pues es evidente. Consta de la mayor red de espacios naturales protegidos de Europa. Tenemos parques naturales, reservas de la biosfera, etc. Y en cuanto a aspectos geográficos humanos, hay bastante diferencia entre las comarcas interiores y las comarcas del litoral. Las comarcas interiores han sufrido un despoblamiento y viven básicamente pues, de la ganadería y de la agricultura, mientras que la zona costera pues, vive del turismo y algo de la construcción y también de la agricultura. Entre los objetivos de Fortur 2 está la creación de un itinerario cultural transfronterizo del conjunto de fortificaciones de frontera bajo medievales. También hace hincapié en la utilización de las nuevas tecnologías a través de códigos QR y pues bueno, también organización de visitas, equipamientos de centros de recepción de visitantes para atraer a flujos turísticos, etc. Las actuaciones. La Consejería de Cultura, dentro del programa Fortur 2, hace dos actuaciones. Una es en el Castillo de Sancho IV, en Cumbres Mayores, y la otra es en la Muralla de Niebla. La inversión total de estas actuaciones asciende a 645.800 euros, lo que viene a suponer casi un 44% del importe total del proyecto.
Las actuaciones, pues la de Castillo de Sancho IV es la de menor importe, en torno a unos 75.000 euros, y el objetivo es la adecuación del centro de interpretación del castillo para la exposición y contar un poco la historia de la banda gallega. Y por otro lado, y es la obra de mayor calado, serían las obras de restauración de la Puerta del Buey, del lago y lienzos adyacentes de la muralla de Niebla. Castillo de Sancho IV. La primera vez que tenemos referencia en la historia a este castillo es en torno a 1293, cuando el rey Sancho IV de Castilla autoriza al Concejo de Sevilla a construir nuevas fortalezas para defenderse del Reino de Portugal. En concreto, manda construir dos. Una sería este castillo, el castillo de Sancho IV, y el otro sería el castillo de Santa Olalla del Cala. Este castillo pues tiene forma poligonal cerrada irregular, consta de 9 lados y tiene torres que van alternando, no sé si se ve, torres de base cuadrangular con base semicircular. ¿Qué más puedo contar de esto? Está declarado bien de interés cultural y dentro del castillo, del recinto del castillo, hay evidencias de estructuras megalíticas tipo Cromlech. Esta es una actuación que la Consejería de Cultura también está estudiando al margen del proyecto de Fortur 2. La altura volviendo al castillo, la altura de la muralla suele alcanzar en torno a 9-10 metros y de espesor suele rondar los 2,5 metros, 3. Dentro del castillo, vaya que voy siempre para revés. Dentro del castillo se construye en la década del 2000-2010 un centro de interpretación que se ubica en la zona sur del recinto y se construye con un carácter efímero. Al construirse con este carácter, pues no tiene que cumplir algunas normativas como la acústica o la térmica. Se inaugura en torno al 2011 y pasados unos 10 años, el castillo el centro de recepción de visitantes, pues empieza a manifestar bastantes deterioros. El proyecto de Fortur 2 en este castillo va encaminado a convertir este centro de recepción de visitantes en una zona donde se le cuente al usuario toda la historia de la banda gallega con todos los castillos y demás. Pero lo primero que tenemos que hacer es arreglar aquellos desperfectos que han surgido a lo largo de estos años. En la puerta de acceso al recinto pues vemos que hay una tarima en la que varias lamas pues, se han hundido, afectando un poquito a la seguridad. El acabado inferior de la puerta pues, también se está descolgando. Ya una vez en el interior y en la zona de acceso al centro de interpretación se vuelve a repetir el mismo problema del suelo. Aparece vegetación invasora que da también un aspecto pues, descuidado. En el interior y al centro de visitantes el pavimento presenta signos de pudrición y también de desgaste. Los falsos techos pues vemos pues, que o bien se han caído o bien también se están descolgando, afectando también nuevamente a la seguridad. Esto sería la imagen de la izquierda, es la zona de audiovisuales, una sala de audiovisuales que hay. Está orientada al sur y entonces se colocado en su día unos cortinajes, pero su accionamiento está estropeado, con lo cual tampoco es funcional. Las escaleras por su lado, estas son las escaleras que bajan a los aseos, pues carecen de barandilla y estos elementos tensores que están en un lateral de la escalera tampoco pueden considerarse como elementos de seguridad porque no están tensos. En el exterior, dada también el carácter efímero de la construcción, pues los cristales solo tienen una hoja. Estas imágenes es una zona que está orientada al sur, tiene un grado de insolación muy alto y entonces alcanza una tensión superficial tal que ha provocado pues, que se haya estallado este cristal. Y los parasoles que se ven en la otra imagen pues están sostenidos a bases de tensores metálicos que tampoco están funcionando todos ellos en su totalidad.
Entonces, la actuación inicialmente va a arreglar todos estos problemas que han surgido con el paso del tiempo y posteriormente, y como finalidad, es la adecuación del centro de interpretación pues, a explicar todo lo que es la banda gallega. Aquí vemos el plano con las actuaciones que hay que acometer en cada una de las zonas. En esta zona se sustituye el entarimado de madera por un trámex en altura. También plantean colocar unos parasoles en las entradas y, bueno, en definitiva, solventar todos estos problemas que hemos ido viendo en las otras imágenes. Aquí tenemos ya el resultado, son unas obras que se realizaron en el año pasado desde la Delegación Territorial de Huelva y vemos, bueno, la imagen ha mejorado mucho, ya no se ve la vegetación que crece por doquier, se ve que se han colocado en ambas puertas los parasoles. Aquí pues, estos parasoles los han puesto un poquito más opacos porque antes eran de Tramix y tampoco aportaban mucha sombra. Y ya en el interior pues han colocado los paneles informativos, ya hay una pantalla que sería esta, en donde se proyecta el vídeo donde se cuenta toda la historia de la banda gallega. La otra actuación que realiza la Consejería de Cultura se realiza en la Muralla de Niebla. Niebla es un municipio que se ubica en un meandro del río Tinto y por su zona sur, por aquí abajo, tiene también las vías del tren. La Muralla de Niebla tiene alrededor de 2 kilómetros de longitud, cuenta con 50 torres y con 5 puertas y una portilla. La zona de actuación de la Consejería de Cultura se va a centrar aquí abajo en la puerta del Agua y en la Puerta del Buey y lienzo adyacente, que llegaría hasta la torre número 2. Vuelvo atrás. La actuación consiste, pues bueno, en arreglar los problemas estructurales que pueda tener, ahora veremos las patologías que cuenta, pero como principal objetivo es crear un mirador natural en el tránsito que va desde la Puerta del Buey a la torre número 2. Sería un mirador natural hacia el río Tinto. El río Tinto hemos visto que pasa por aquí, por el sur, y las patologías. Las patologías que presenta esta muralla, pues aquí vemos básicamente las más importantes. Hay entornos degradados, proliferación de plantas invasoras, suciedad generalizada, deterioro de coronaciones y desprendimientos de revestimiento y de morteros de restauración. Hay problemas de humedad y también problemas de estabilidad estructural. Esta sería la Puerta del Buey. La Puerta del Buey está justo delante del apeadero del tren, con lo cual esta será la zona de entrada de todo aquel que venga a Niebla de acceso al municipio. La idea de construir el mirador en esta zona es ideal, porque tiene el río Tinto y encima, como es una zona de tránsito, pues yo creo que va a tener muchísimo tirón. La Puerta del Buey, bueno, tanto la Puerta del Buey como la Puerta del Agua se accede en recodo, están construidas a base de grandes sillares de piedra, tienen un acceso a través de una puerta con arco de herradura y con un alfiz rehundido, y en la parte superior tiene a modo decorativo unos arcos polilobulados. Esta puerta en concreto ha sido restaurada, la torre en sí, ha sido restaurada por Rafael Manzano. Ha intervenido también en este muro y está muy degradado y lo ha arreglado a través de mampostería irregular. Esta sería la parte interior de la Puerta del Buey, hacia el interior de la muralla. Se ve que está la puerta totalmente enrasada con la muralla y que hay un cambio de cota. La cota que hay al exterior de la muralla es muchísimo más alta que la parte interior, porque aquí hay una placita a doble altura. Ya en el interior de la Puerta del Buey vemos la cúpula cenital, que presenta signos de
de humedad, hay grietas y bueno, todas estas cuestiones van a ser objeto del proyecto. ¿Cómo se accede a la parte de arriba de la Puerta del Buey? Pues se accede a través de estas escaleras. En la actualidad solo se permite el acceso a esta puertecita que se encuentra cerrada porque las escaleras que vienen a continuación pues no están en condiciones y la parte de arriba tampoco. Esto sería el lienzo que va desde la Puerta del Buey a la torre número 2. Tiene una longitud de aproximadamente 25 metros y en el pasado, en la zona exterior, se adosó aquí el Museo un museo de arqueología, el Museo Guisao se llamaba, que aquí creo que tenemos una imagen, el Museo Hispano-Angloamericano de Arqueología. Este museo en la actualidad ya no está y Rafael Manzano fue el que hizo la intervención de restauración, ¿vale? de toda esta zona. La Puerta del Agua pues presenta básicamente las mismas características que la Puerta del Buey, tiene una zona de acceso en recodo a través de un arco de herradura, vemos ahí signos de suciedad. También está construida con grandes sillares de piedra y en la parte superior vemos mampostería encintada. Tanto el muro, en este muro vemos también grafitis y aquí hubo una restauración de Warner que lo que hizo fue quitar un poquito del material original para que su restauración tuviera también algo de función portante. Pero el resultado no ha sido el idóneo, se ha fracturado y encima se ha bombado, con lo cual habrá que también intervenir en él. El interior de la Puerta del Agua, con signos de suciedad, de humedad. La cúpula exactamente igual, problemas de humedad y grietas. Y esto sería la zona que se quiere convertir en mirador. La imagen de la izquierda es cómo se encuentra en la actualidad y la derecha es lo que se plantea en el proyecto. Sería crear un mirador, ya que toda esta zona forma parte de la zona de especial conservación del corredor ecológico del Río Tinto, con lo cual, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, me parece un sitio fantástico para poner un mirador. Y con todas estas actuaciones, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico pretende contribuir a la creación de esa red cultural transfronteriza de fortificaciones bajomedievales y atraer, por supuesto, al turismo. Muchísimas gracias. De novo. Portanto, o que me apraz dizer neste momento, portanto, é realçar a importância destes encontros no sentido de monitorizar um pouco a evolução de todas as situações, ficarmos mais ou menos ao correntes daquilo que se vai passando com os parceiros, avaliando aqui também, portanto, aquilo que me deixa aqui, de certa forma, me traz alguma preocupação, são os níveis de execução do Fortours, tudo aquilo que está a ser feito. Espero que, portanto, o encerramento está-se a aproximar. Aquilo que eu queria aqui deixar e referir é espero para que a execução realmente evolua de forma positiva, não comprometendo os parceiros que já executaram. Se calhar valeria a pena repetirmos isto mais algumas vezes para ficarmos realmente, para fazer a monitorização, como já tinha referido anteriormente, e para que estejamos todos mais ou menos informados daquilo que vai acontecendo. E tentando também, com as experiências dos parceiros, consigamos aproveitar algumas sinergias e algum conhecimento e alguns elementos que nos sejam úteis e que consigamos, portanto,
nós próprios, cada parceiro ir melhorando também o seu desenvolvimento e a execução dos seus projetos com base nessas experiências. Portanto, é o que eu tenho para dizer. Uma vez mais, agradecer a amabilidade do Ayuntamiento, na pessoa do Sr. Presidente, agradecer, portanto, as apresentações que foram feitas foram todas bastante importantes e elucidadoras e, portanto, ficaria por aqui. Muito obrigado. Para mim, e penso que para o Sr. Alcalde, e o Paulo de Alcalquim, nós temos sempre muito pouco tempo para pensar, porque temos sempre muitas coisas para agir, e para mim a jornada foi muito importante para ficar aqui com algumas ideias onde é que podemos ir beber conhecimento, especialmente na intervenção que foi feita aqui do lado da Andaluzia, que são intervenções mais musculadas, e também aprendermos um bocadinho uns com os outros. Eu gostei imenso também dos vídeos de Alcotim, até fiquei já aqui com uma curiosidade, e com Merto e com Serpa, e acho que nós, Castro Marim, que somos os mais atrasados na concretização, ainda estamos na expectativa de poder executar em overbooking, portanto, não pensem que não vamos conseguir executar. Muito obrigada a todos, muito obrigada à Natasha, que também foi a primeira vez que fez uma intervenção em nome do município, teve muito bem, e ao Sr. Alcalde, muito obrigada por nos fazer vir até aqui e para este espaço de reflexão. Às vezes 1 hora de reflexão vale mais do que muitos dias no gabinete. Muito obrigada. Muy bien, muchas gracias a los representantes de Alcotim y Castro Marín. Gracias y enhorabuena también a los diferentes ponentes por la claridad de sus exposiciones y bueno, yo creo que por haber puesto realmente en valor las actuaciones que se están realizando, extraordinario trabajo desde el rigor, desde la investigación y desde la rentabilización de los recursos públicos que se están utilizando, recursos obviamente limitados, a los que se le está sacando, pues como hemos visto, el máximo partido, tanto desde lo que se refiere a la conservación y a la rehabilitación del patrimonio histórico, como de la puesta en valor del mismo, especialmente utilizando los recursos y las oportunidades que nos ofrecen la tecnología, las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. En cierta forma, pues también de conseguir no solo mantener ese patrimonio, sino también de dotarlos de un discurso que los haga accesible al gran público, a la generalidad de la ciudadanía y que, por tanto, lo permitan sociabilizar, tanto en lo que se refiere a la propia población local como a aquellos que esperamos que vengan a descubrir toda esta riqueza y todo el territorio. Creo que queda de manifiesto que se está trabajando con rigor, con intensidad, y eso creo que nos tiene que servir no solo de motivo de satisfacción, sino también de acicate, porque es sin duda alguna el camino que debemos seguir recorriendo, de tal forma que podamos canalizar también hasta nuestro territorio los recursos necesarios para seguir poniendo en valor todo ese patrimonio, que no es poco, que tenemos. Compartimos un pasado y lo importante es que proyectos como este sirven de punto de encuentro para trabajar por el presente y por el futuro. Por tanto, enhorabuena a todos. Seguimos trabajando con este camino que hemos abierto de cooperación, de colaboración, de aprendizaje compartido, y creo que hay un denominador común que nos une a todos, que es la pasión que sentimos por nuestra tierra y el orgullo que tenemos por todo cuanto atesora.
queremos disfrutarlo y queremos mostrarlo con orgullo, y proyectos como este nos ayudan a ello. Así que muchas gracias a todos, y esperamos que dentro de unos meses podamos dar cuenta de la finalización de todo el proyecto, y que de lo aprendido aquí pues nos permita también poder acceder a nuevos proyectos, nuevas iniciativas que hagan que podamos seguir profundizando en este camino de cooperación, e incluso poniendo en valor todo lo que se ha logrado a través de otro tipo de proyectos, otro tipo de iniciativas que permitan consolidar esa ruta transfronteriza de fortificaciones de frontera, y a partir de la misma pues también crear sinergias con otro tipo de productos y de experiencias. Así que muchas gracias a todos y a todas, muito obrigado.